Bueno, buenos días. Estamos nuevamente en otra entrega presentando otra entrega de Conversando sobre arte contemporáneo. Esta vez vamos a conversar con el artista cubanoamericano, por así llamarlo, de alguna manera, Álvaro Labañino, y nuevamente nos acompaña el filósofo y crítico y gestor de arte, el colega Antonio Correa Iglesias, que estará conversando con Álvaro. Álvaro, buenos días, Antonio. Buenos días. Adelante, Bien. Antonio. Gracias, Henry. Gracias a Álvaro también y a Hipermedia Magazine, que está generando estas entrevistas, estos encuentros con artistas, en este caso artistas cubanoamericanos, para narrar una experiencia de su producción de arte, de la manera en que conciben el arte y sobre todo de la manera en que generan en torno a su obra un discurso, una narración, una problematización. Queremos dar las gracias a Hipermedia por toda esta gestión que está haciendo, casi semanal, de promoción de estos artistas cubanoamericanos que tienen, a diferencia de los artistas provenientes de la isla, una distinción, y es la formación que han recibido en los Estados Unidos. En el caso de la entrevista anterior de Miguel Saludes, una persona que vino muy joven hacia los Estados Unidos. En el caso de Álvaro, que nos acompaña aquí, que le damos las gracias por estar tan temprano, un artista que se ha formado completamente en los Estados Unidos. Y que las experiencias de formación son completamente diferentes. Incluso eso genera toda una nueva visualidad que es muy autóctona, si así se puede decir. Gracias, Álvaro, por acompañarnos. Y lo primero que hemos como pautado preguntas que nos interesan a todos, ¿no? En el sentido de generar como pautas a la hora de responder y de alguna manera tratar de elaborar un patrón en torno a esas respuestas, ¿no? Y una de las cosas que nos interesa preguntar es ¿qué significa ser un artista contemporáneo hoy día? Sobre todo cuando el arte se ve inmiscuido en territorios problemáticos, ¿no? En territorios que pueden ser difíciles de entender, ¿no? Yo estaba ayer en la exposición que hizo el Norton Museum of Art de la ciudad de West Palm Beach, en la exposición de Frida Kahlo, ¿no? Y una de las primeras cosas que me encuentro llegando al museo es una gran caja de luz dentro del museo. O sea, asumimos que es una obra que decía fin de la supremacía blanca. ¿Dónde queda el margen de lo contemporáneo y cómo el arte se puede inmiscuir en territorios donde se pierde la capacidad de elaboración poética y se transita más a áreas que tienen que ver con el statement político, ¿no? En el caso del arte cubano, hay toda una producción que tiene que ver con la política, pero no ha perdido en ninguno de los casos ese refinamiento por lo poético, ¿no? Esa búsqueda de lo visual, esa búsqueda de lo poético, que es un poco lo que me chocó a mí cuando ayer fui a ver esta exposición. ¿Qué significa para Álvaro Labañino ser un artista contemporáneo? Bueno, creo que para ser un artista contemporáneo sí tienes que estar haciendo una obra hoy en día, pero de lo que acabas de hablar, de una diferencia entre el arte que se ve aquí en un museo como comparado a Cuba. Yo nunca he estado en Cuba, solo conozco de lo que he leído, lo que me han contado, pero sé que el gobierno controla la información, y hay un tipo también de censura que entonces es lo que promueve cierto tipo de arte en la isla, y lo que se le va a vender a los turistas y lo que se va a publicar.
comparado aquí en los Estados Unidos hay una libertad de expresión, entonces encuentras en un museo una caja de luz que dice End White Supremacy, que es arte. Creo que eso ya es de definición de cada cual. Personalmente, yo veo un museo, veo eso y le paso por el lado. Y he estado en el Norton desde que lo abrieron de nuevo. He estado 2 veces, fui a ver creo que fue el mes pasado, en diciembre, la exposición de Frida y Diego y los otros artistas, pintores mexicanos. Y es un museo con una colección que de verdad me impresionó. La primera vez que fui fue en el 2012, cuando era estudiante de FIU, y tenían una colección un poco... pero ahora tienen mucho arte, muchas pinturas fuertes, tienen colección moderna, que creo que había hasta acuarelas de Andrew Wyeth y acuarelas de Peter Doig, que sí es ya bastante más impresionante. Tienen unas pinturas de Picasso y bueno, todos los grandes modernos. Pero entonces, sí, me perdí la caja. Me imagino que eso lo han puesto hace poco, pero que para mí es arte, es un tipo de expresión, pero no sé si lo clasifique con lo que es las pinturas y esculturas del resto del museo. Pero sí creo que hay una gran diferencia aquí comparado que en Cuba por solo de verdad la expresión bueno, la libertad de expresión. Hay una cosa importante que a nosotros nos interesa subrayar en todo lo que tú estabas diciendo, y, y es relacionado con, ciertamente el museo tiene una colección impresionante, hay Monet, hay Cézanne, hay obras bien interesantes y bien fuertes, hay unas obras de Sorolla, en fin, pintura española, hay mucho modernismo y también mucha pintura americana que es impresionante. Pero en lo que nos interesaría también enfatizar, y es un poco por donde iba la pregunta, es que en mi entendimiento del arte contemporáneo, hay que generar una capacidad de búsqueda intelectual, una capacidad de búsqueda conceptual en el arte. Repito la misma analogía que repetí la semana pasada. En un cuadro, en un lienzo en blanco está toda la tradición del arte. Y el artista contemporáneo debe tener un dominio cabal de esa tradición para poder pintar. De lo contrario, puede pasar por cualquier otra cosa, pero no necesariamente por arte. Y yo creo que en el énfasis que tú estabas haciendo en torno a la libertad de expresión, la libertad de expresión es completamente legítima, es un derecho humano y es una de las cosas por las cuales el pueblo cubano está luchando, porque se le ha privado durante los últimos 63 años de ese derecho que es inalienable. Sin embargo, escudado en el hecho de la libertad de expresión, no siempre se tiene claro dónde comienza esa libertad de expresión y dónde comienza una elaboración visual en torno al arte. Y es un poco esa la preocupación, porque en el arte contemporáneo se suele pasar por arte cualquier cosa, y los desentendidos, porque en fin de cuentas el arte también es como es una elaboración conceptual traducida en códigos visuales, el desentendido pasa por eso y lo entiende también como arte. Sin embargo, no tiene la capacidad para discernir qué puede ser entendido como tal. Lo curioso es que hay instituciones que potencian ese malentendido, y es un poco ahí donde empieza mi conflicto con el arte contemporáneo. No mi conflicto en el sentido de negarlo, sino en el sentido de entenderlo mucho mejor. Eso es un poco la idea de la pregunta. No sé si quieres aportar algo más al respecto. Um,
Perdón, que se cortó un poco. Um, es, es una... estoy de acuerdo que para hacer cierto tipo de pintura, sí hay que tener un conocimiento de la historia. um, uh, y personalmente yo sí veo a los maestros de los tiempos de antes a ver inspiración y um, creo que hasta cierto punto todos han reaccionado a sus tiempos, que es una responsabilidad de los artistas contemporáneos. Pero hay bastantes distintas avenidas para ser un artista contemporáneo que sea de distintas, no sé, muchas distintas maneras. Hay artistas que se dedican como a hacer ferias. Entonces, sean artistas y se dedican más a decorar, a venderle a coleccionistas, a decoración para las paredes, pero son pinturas o esculturas, dibujos que de verdad no significan nada. Que también se puede decir igual de los tiempos de los 1800 con los franceses, de los impresionistas, pero igual ellos estaban reaccionando a algo, entonces sí creo que hay más inteligencia en lo que estaban haciendo y no solo era pura decoración. Es, es una pregunta un poco difícil de responderle. Ciertamente, ciertamente Creo lo que es. es bien importante vivir en el presente. No, ciertamente lo es. O sea, yo quiero subrayar Perdón. algo que tú estabas diciendo. Yo quiero subrayar algo que tú estabas diciendo y es como existen diversas avenidas, muy transitadas todas. Es casi una estructura muy en red, ¿no? Que, que potencia cualquier tipo de visualidad. O sea, por eso la pregunta es tan compleja, pero al mismo tiempo, por eso la pregunta es tan necesaria para el artista y para la persona que escribe, en este caso un crítico de arte, un especialista en arte, o como se le vaya a llamar, porque esas delimitaciones tampoco existen ya, ¿no? Una persona que escribe puede tener un abanico muy amplio de posibilidades a la hora de escribir. Por eso la pregunta es tan compleja, por eso la pregunta tiene tantos matices y tantas... Pero yo creo que es importante que los artistas coloquen la pregunta en el centro de su indagación visual. Y en la misma medida que el arte, y sobre todo los creadores visuales, porque la idea de artista es una idea demasiado decimonónica, demasiado del siglo XIX, de lo que se llamaba los fine art, ¿no? Pintura, escultura y grabado. El artista tiene que moverse en un plano donde su búsqueda visual tiene que tener herramientas de tipo conceptual, porque si no un día se despierta descubriendo que había pintado las meninas y lo que pasa es que desconocía que hubo un hombre que se llamó Diego Velázquez que la pintó ya. O sea, esa es la trampa en la que se encuentra metida el arte contemporáneo hoy. No importa la avenida que transite. Y yo creo que es la ausencia de una referencialidad simbólica, una ausencia de referencias simbólicas para poder elaborar, no una cosa, un refrito, no, sino algo completamente nuevo. Cuéntanos, Álvaro, cuéntanos un poco de tu obra, cuéntanos un poco de tu trabajo, de tus influencias, del tipo de obra que estás desarrollando, porque uno de los objetivos de este tipo de entrevistas es promover el arte de los artistas que estamos entrevistando en una galería que se va a colocar después al final de la presentación. Cuéntanos un poco tus inquietudes visuales, la obra que has estado desarrollando, que yo estuve revisando tu website, se ha movido en el campo de la pintura, que es muy amplio. Cuéntanos un poco de esta experiencia.
Entonces, de lo que me estoy dedicando ahora, me importa bastante el acto de la pintura y el producto, el producto final que se puede hacer con la pintura, pero más conceptual sería, he estado pensando bastante en mi padre, que falleció en el 2020, y en mi mamá, en mis memorias de la familia, y muchas de las obras más recién que no están en el sitio web todavía, se dedican a eso. Y todo de verdad tiene que ver con introspection a mí mismo y tratar de entender, entenderme, entender la misma pintura, cómo se puede seguir evolucionando la pintura. Y me ha influido bastante poder ir a museos, a Europa, que con la pandemia prácticamente todo paró de un día a otro y ya poco a poco se está abriendo, pero en los últimos 2 años, de verdad no he podido viajar, pero le hago muchas referencia a otros artistas de los tiempos de antes por inspiración. ¿Qué hicieron? Y poder ver lugares nuevos fuera de Miami me influye bastante también. Solo poder tomar las experiencias, pero también de mi mismo estudio, de todos los objetos, todo me influye. Cómo llegué a este punto es de años de prácticamente trabajar con, uh, empezando a hacer retratos de gente con quien trabajaba, pinturas relacionadas con la guagua en un tiempo que montaba antes que tenía carro, y todo tiene que ver con experiencias que me están pasando actualmente. Tú decías algo bien interesante para ir un poco cerrando y darle paso a Henry. Tú decías algo bien interesante y es esto que tú llamas la introspección. Que para mí eso tiene un valor muy significativo, ¿no? Borges, un escritor argentino, del cual yo sigo pensando que tengo algún tipo de parentesco por la rama de mi esposa. Imagino que en el fondo los Borges de Camagüey se emparentan de alguna manera con los Borges de Argentina, ¿no? Y me ilusiona mucho esa fantasía. Borges decía algo que a mí siempre me ha llamado la atención, creo que era en uno de sus, no recuerdo precisamente en qué libro era, pero creo que era en el Aleph, algo así, que él decía, es en vano que toquen la puerta, ¿no? Estamos adentro, o sea, como que es en vano que vayas a buscar algo afuera cuando todo lo que tú tienes, lo tienes adentro. Esa idea de la introspección para elaborar una producción de tipo simbólica, a mí me parece que es bien significativo. Y algo que también tú acotabas es la idea de la memoria. Cómo la memoria es un elemento fundamental en la hora de la construcción de una simbología, ¿no? Y las memorias, el cuerpo va dejando rastro, una estela, un rastro a lo largo de su existencia. Esa es la memoria. Y cómo uno dialoga con ese pasado. Si están escuchando algunas cosas que me están mandando mensajes, lo siento. Eh, cómo uno dialoga con su historia personal, con su historia de vida, cómo encuentra en esa memoria también una manera de fabular, una manera de construir una visualidad. Eso me parece que eran dos elementos muy importantes a destacar en lo que tú estabas planteando. Henry,
No sé si quieras decir algo a modo de colofón. No. Disculpen. No, yo estaba mirando igualmente el proceso de introspección como un proceso de construir, o más bien de construir, de rehacer una memoria específica, porque como comentaba Álvaro, hay un proceso, está teniendo un proceso de regresar a la historia de la familia, ¿no? O a la memoria de la familia. Y creo que, que eso es importante porque, primero, la cuestión de la memoria o el asunto de la reconstrucción de la memoria en el arte cubano, ¿no? Refiriéndonos al dentro y el afuera de la isla, es algo que se ha intentado tratar, pero siempre de una manera muy parca, diría yo, muy débil. Eso por una parte, y por otro lado, siempre que se ha intentado reconstruir dentro de Cuba, por ejemplo, o generar exposiciones o proyectos en este sentido, siempre se ha olvidado ese espacio, el espacio Miami, el espacio del exilio en Estados Unidos, y ya hoy no solamente en Estados Unidos, en otros espacios, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, incluso dentro del mismo Miami, dentro del mismo Estados Unidos, ¿qué pasa con esas primeras y segundas y terceras generaciones de ese exilio, ¿no? O sea, ¿qué pasa entonces cuando los hijos y los nietos y los bisnietos se interesan por contar o por explicarse hacia sí mismos a través de ese proceso de introspección, qué es lo que ha pasado, ¿no? Y por otro lado, también creo que es importante el hecho de ese giro a un espacio más de la vida cotidiana, ¿no? Creo que es importante. O sea, no es que esto implique un proceso de despolitización de la reconstrucción de la memoria o del hecho de crear una memoria, porque al final creo que hay un proceso también de creatividad y de acomodo de mucha parte de la historia en dependencia de cada proceso de introspección, ¿no? Entonces, ahí es bien bueno. Creo que en este sentido, para cerrar, me gustaría un poco que quizás Álvaro nos comentara cómo trata, digamos, a nivel figurativo o de la imagen, cuáles serían esos puntos a la hora de tratar, digamos, simbólicamente o visualmente esos procesos, ¿no? Ya en el hecho mismo de transferir todas esas ideas, todo ese background con relación a la memoria, a la obra en sí, ¿no? Entonces, veo como distintos objetos que me recuerden como a mi mamá, o bueno, que me recuerdan a mi mamá, o la influencia de mi papá fue más como una inspiración de intentar hacer mejor. Tengo una pintura que es Ambiciones de mi padre, que lo que me influenció, me influye de él fue que hasta el final fue como guerrero, no aceptó que iba a fallecer hasta el último momento, y siempre estuvo positivo, y es más como un feeling que tengo de él, que lo trato de buscar en
paisajes o de nuevo, memorias que me recuerdan a él. Es una pregunta un poco también difícil de responderle. Me paso pensando todo el tiempo de distintos recuerdos y trato de enfocarme en ciertas cosas. A veces sea como un objeto, como he dicho, o de verdad solo feelings que trato de expresar en pintura. Cómo llego a cada cual es, creo que como se hace en la escritura como un tipo de editing. Yo quería comentar algo, Henry, muy rápido, muy puntual, en lo que tú estabas diciendo sobre ese proceso de elaboración que pretende ser o parece ser despolitizado con respecto a esa idea de la memoria y la introspección de la cual estaba hablando Álvaro. Yo creo que esa primera, segunda o tercera generación de cubanos exiliados, de familias que tienen una relación paternal o en el sentido familiar de descendencias de padres cubanos. Yo creo que eso que estaba diciendo Álvaro sobre el problema de la memoria es fundamental y lo conecto con tu idea sobre la aparente despolitización de esa memoria, en el sentido de que yo creo que una de las cosas que tiene ese exilio expandido, dilatado, en sus primeras y segundas generaciones, tiene que ver con una preocupación sobre el cuerpo, qué ha sido de mi cuerpo en este periodo de la historia, cómo me he tenido que ver expuesto a salir del lugar de donde nací, el desarraigo de una cultura y el abrazar una nueva cultura. Para mí eso que ha sido de mí, que ha sido de mi existencia y que hubiese sido de mi existencia si otras condiciones políticas hubiesen sido diferentes, ¿no? Es como diría Nelda Castillo en Visiones de la Cubanosofía, que hubiese sido de nuestro paladar en condiciones normales, ¿no? Para mí tiene un valor extremadamente político y yo creo que eso es muy rescatable en toda esta búsqueda que está haciendo Álvaro en torno a la memoria. Sí, yo creo que ahí estamos en esa idea, ¿no? La semana pasada, para ir como cerrando ya, cuando empezamos con Miguel, llegábamos a, o sea, un poco, no es una conclusión, pero es un poco una idea que teníamos, Álvaro, de ir haciendo como estas pequeñas conversaciones, de modo que luego, o sea, estas pequeñas conversaciones nos van localizando problemáticas o cuestiones para discutir, que creo que evidentemente luego vamos a regresar sobre ellas, pero quizás ya no conversando con un artista específico, sino conversando con 2 o 3 artistas, es decir, contigo, con Miguel, con otros artistas que vendrán. Y yo creo que de ahí vamos a ir como tejiendo toda esta idea de qué ha pasado con ese arte cubano explayado, ¿no? O sea, un poco expandido por otros lares, que ya no es Cuba, y cómo esto de alguna manera va deconstruyendo toda esa retórica que se ha creado desde un grupo de críticos desde dentro de Cuba, sobre todo desde los 90 para acá, con relación a un arte cubano que estaba más localizado en Cuba o que tenía, de hecho, una potencia más de contestar al poder en Cuba, pero que de alguna manera sigue dejando fuera esos exilios, ¿no? Ya no solamente el exilio geográfico en este sentido, sino también esos exilios simbólicos y retóricos, ¿no? Entonces, nada, darte las gracias nuevamente, Álvaro, y por supuesto a ti, Antonio, y nos vemos pronto en otra entrega de Conversando sobre Arte Contemporáneo. Un abrazo. Gracias, Henry. Gracias, Álvaro. Buen día.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buen día.